¿Crees que conoces la historia de la Segunda Guerra Mundial? Estás equivocado. En los confines de Nueva Zelanda se construyó un tanque del que los libros de historia no hablan, lleno de errores impactantes, decisiones extrañas y fracasos que ni siquiera los militares quieren recordar. Fue ensamblado a partir de un camión común. Su diseño aún hace temblar a los especialistas, y su creador casi perdió su reputación tratando de demostrar que esta máquina podría salvar al país. Pero los momentos más aterradores no ocurrieron en el campo de batalla, sino durante las pruebas. Verás cómo un hombre, al borde de la genialidad y la locura, intentó crear un arma demasiado peligrosa incluso para su propio bando. Y descubrirás por qué este tanque todavía se considera una vergüenza que alguien quiso ocultar al mundo. Si piensas que esto es solo la historia de un ingeniero fracasado, prepárate. La verdad es mucho más inquietante, intrigante e increíble. Quédate hasta el final y verás detalles que pudieron costar la vida a quienes estaban cerca. Al comenzar la Segunda Guerra Mundial, Nueva Zelanda se dio de golpe cuán vulnerable era. Lejos de los principales frentes, el país había vivido durante años en una sensación de seguridad, pero 1940 destruyó esa ilusión. Al norte, Japón avanzaba rápidamente, conquistando colonias e islas, y cada vez más se rumoraba que su mirada se dirigía al sur, hacia tierras ricas en recursos y pequeños estados insulares indefensos. Gran Bretaña, en la que los neozelandeses confiaban, estaba ocupada con su propia supervivencia. Sobre Londres flotaba a diario el humo negro de los bombardeos de la Luftwaffe. La industria trabajaba al límite, y ayudar a las colonias era lo último que los militares británicos podían considerar. Nueva Zelanda quedó prácticamente sola, sin apoyo, sin equipamiento, sin certeza del mañana. En ese momento, el gobierno tomó una decisión desesperada pero lógica: intentar construir su propio blindado. No por ambición, sino por supervivencia. La iniciativa recibió apoyo militar, pero la realidad fue clara pronto. El país no contaba con industria pesada ni experiencia en la construcción de tanques. Lo que en Europa se fabricaba a escala industrial, aquí se tenía que montar en talleres y garajes. Fue entonces cuando apareció un hombre cuyo nombre quedaría para siempre en la historia del blindaje neozelandés: Ernest James Schofield, representante de General Motors. No era un diseñador de tanques profesional, pero tenía mente de ingeniero y creía que lo imposible podía hacerse realidad si había algo que girara y se moviera. Schofield propuso una idea que al principio parecía casi loca: construir un tanque basado en un camión Chevrolet civil, un vehículo capaz de moverse por carreteras y terrenos difíciles, barato y sencillo de fabricar, un híbrido ruedas orugas que se podía ensamblar localmente, sin máquinas complejas ni planchas de acero blindado. La propuesta despertó interés cauteloso en los militares. En esos años, la desesperación a menudo impulsaba el progreso. En un país donde hasta los cascos de infantería se pedían del extranjero, la idea de un tanque propio parecía desafiar al destino. En agosto de 1940, apenas unos meses después de iniciar el proyecto, estaba listo un modelo a escala real de madera, crudo pero simbólico. Un casco rectangular, torre alta, un intento torpe de alcanzar a un mundo que iba demasiado adelantado. El ejército lo inspeccionó con atención. Madera, pintura, imitación de metal. Pero la idea parecía viable. El modelo fue aprobado y el Departamento de Defensa encargó 2 prototipos de acero. El ánimo era alto. Para un país pequeño, un paso hacia una nueva era. Al iniciar el ensamblaje del primer prototipo, los ingenieros se enfrentaron a la dura realidad. Las fábricas neozelandesas no tenían equipo para trabajar acero blindado. Se tuvo que usar metal de construcción común, que no protegía contra balas, pero permitía probar mecanismos y diseño. Cada pieza se fabricaba a mano: soldadura, remaches y partes tomadas de camiones Chevrolet.
El tanque estaba propulsado por un motor de gasolina de 6 cilindros y 85 caballos, colocado al frente. Extraño, motor adelante, compartimento de combate atrás. Pero no había otra opción. La transmisión, caja de cambios, eje trasero y ruedas venían de vehículos civiles, lo que obligaba a un diseño forzado. La suspensión combinaba ruedas y orugas. La idea, rodar sobre ruedas en carreteras para ahorrar desgaste de orugas y pasar a orugas fuera de ellas. En papel, audaz. En realidad, demasiado complejo. Las ruedas delanteras eran fijas y dirigibles, protegidas con un escudo semicircular. Las traseras se conectaban al sistema de orugas. El punto más débil, sin suspensión. Ambos ejes rígidos. En terrenos irregulares, el tanque vibraba violentamente. Piezas internas se movían y el conductor perdía control. La altura libre al suelo era apenas de 10 centímetros. Cualquier piedra era un obstáculo. El sistema de orugas tenía 4 ruedas por lado, montadas sobre suspensión Horseman, un diseño británico probado. Poleas guía adelante, ruedas motrices atrás. Una combinación complicada. Scofield estaba orgulloso, pero los militares veían que la complejidad podía ser su peor enemigo. Cambiar de ruedas a orugas requería que la tripulación saliera. Una barra bajaba los rodillos, las ruedas delanteras se levantaban, las traseras se retiraban y fijaban a los costados. 7 minutos bajo condiciones ideales, 10 para revertirlo. Todo manual. En combate, un tiro y el tanque quedaba inmóvil. Aún así, se completó el prototipo. Para 1941 estaba listo. Alto, angular, torre trasera, metal gris mate. Para los ingenieros, símbolo de progreso. Para el ejército, una esperanza de armar al menos parcialmente a la tropa. Dentro, comodidad mínima. Motor y tanque adelante, luego compartimento de control con conductor y ametrallador. Pasillo estrecho, ruido del motor, olor a gasolina. Atrás, compartimento de combate con torre de comandante y segunda ametralladora y visores básicos. Armamento principal. 2 ametralladoras Vickers de 7,71 milímetros, una en el casco, otra en la torre. Fiables, pero insuficientes. Munición almacenada a lo largo de las paredes. Tan poco espacio que la tripulación se movía de lado. Cualquier falla, un desafío. El día de pruebas fue decisivo. ¿Podía Nueva Zelanda fabricar blindados? Campo cerca de Wellington, oficiales, ingenieros, gobierno. Día cálido. Al encenderse el motor, algunos aplaudieron. Los primeros metros fueron firmes, pero al acelerar, vibraciones, ruedas patinando, motor sobrecalentado. Orugas lentas pero estables, ruedas rápidas pero incontrolables. Cambiar de modo era arriesgado. Tras horas de pruebas, quedó claro, el proyecto necesitaba mejoras. Problemas, sobrecalentamiento, vibración, controles pesados, mala visibilidad. Torre lenta, escotillas difíciles. Aún así, el tanque de Scofield tenía méritos. Para un vehículo hecho en un taller artesanal, era duradero. Caja de cambios estable. Motor resistía sobrecalentamiento. Velocidad máxima 40 km por hora, orugas. 80 km por hora, ruedas. Autonomía 560 kilómetros. Muchos tanques ligeros de la época solo soñaban con eso. Pero los militares pensaban diferente. En 1941, el mundo conocía los tanques Panzer III, Matilda, T-34. Comparados con ellos, el tanque neozelandés parecía un relicto de los años 20. Armamento débil, casco delgado, sin blindaje, incapaz de combatir. Obsoleto antes de terminar pruebas. Informes del Ministerio de Defensa fueron claros. Diseño interesante pero impráctico. Manejo insatisfactorio. Motor críticamente sobrecalentado. El más duro,
moralmente obsoleto 20 años al completarse. Para Schofield, un golpe. Años de trabajo, esperanza y noches sin dormir se borraron con una línea, pero no se rindió. Propuso un nuevo modelo, mejorado, con sistema de transformación optimizado. Creía que incluso una idea imperfecta podía salvar vidas en tiempos de guerra. Pero la historia siguió otro rumbo. Gran Bretaña estabilizó producción y comenzó a suministrar a aliados. Ya no hacía falta experimentar artesanalmente. El nuevo proyecto no recibió apoyo. Aún así, el episodio dejó huella. Archivos muestran fotos de ingenieros junto al tanque, soldaduras burdas, líneas torcidas, pero orgullo en sus ojos. No fue un fracaso, sino la prueba de que, incluso en el fin del mundo, un país podía construir un tanque. No el mejor, pero propio. El tanque de Schofield nunca se produjo en serie. No combatió ni dejó huella en el frente. Pero su creación es un ejemplo raro de optimismo técnico cuando la esperanza valía más que el acero. Hoy los historiadores ven más que un vehículo. Un símbolo de cómo un país pequeño intentó levantarse entre gigantes. No fue un arma de victoria, pero recuerda que el valor de inventar no siempre se mide en éxitos. A veces consiste en atreverse a decir, lo haremos nosotros. Y aunque la primera máquina fracasó, para Schofield era solo el comienzo. Su persistencia y empeño llevarían a un modelo más avanzado y confiable, del que el mundo oiría hablar más tarde. Pero esa es otra historia.